Un osciloscopio es un dispositivo de presentación de gráficas, es decir, traza una gráfica de una señal electrónica. Por lo general, dicha gráfica muestra cómo cambia una señal con el tiempo. En el eje vertical representa el voltaje, mientras que el eje horizontal, o sea las X, representa el tiempo. Este gráfico permite analizar muchos aspectos de una señal, como lo pueden ser los valores de tiempo y voltaje en una señal, la frecuencia con la que oscila una señal, la frecuencia con la que está ocurriendo una señal con relación a otras proporciones, si el mal funcionamiento de un componente está distorsionando la señal, qué parte de una señal es corriente constante y qué parte es corriente alterna. Primero vamos a empezar con lo que es la comprensión de la onda. El término utilizado para un patrón que se repite a lo largo del tiempo es onda. Por ejemplo, las ondas de sonido, ondas cerebrales, ondas del océano y ondas de voltaje. Todos estos son patrones repetitivos. Un osciloscopio mide ondas de voltaje que se pueden clasificar en diversos tipos, tales como son las ondas sinusoidales, ondas cuadradas y rectangulares, ondas dientes de sierra y triangulares, ondas escalón, pulsos, señales periódicas y no periódicas. Primero de todo es la onda sinusoidal. Esta forma de onda es una de las más comunes. Por ejemplo, el voltaje que se encuentra en el enchufe de la pared varía como una señal sinusoidal. La mayoría de las fuentes de alimentación de corriente alterna producen ondas sinusoidales. Dentro de las ondas sinusoidales existen tres tipos de casos particulares. Estos casos surgen como respuestas de sistemas de segundo orden que pueden ser analizados mediante el uso de ecuaciones diferenciales. El primer caso es un circuito de oscilación sobreamortiguada. Este tipo de oscilaciones decaen exponencialmente con el tiempo. El objeto se encuentra en un movimiento de oscilación sobreamortiguado desde el momento que se le aplica una fuerza hasta que su amplitud llega a cero. Ahora tenemos al críticamente amortiguado. Este es el punto exacto en el que el sistema regresa lo más rápido posible a su estado de equilibrio sin oscilar ni un poco. Ahora tenemos el caso subamortiguado. Sucede cuando el sistema tiene un amortiguamiento bajo, la respuesta oscila antes de estabilizarse, perdiendo energía poco a poco. También tenemos el sistema no amortiguado, que sería una onda sinusoidal que estaría constantemente variando y nunca perdería energía. Seguimos con lo que son las ondas cuadradas y rectangulares. La onda cuadrada es una forma habitual. Básicamente es un voltaje que sube y baja a intervalos regulares. Se utiliza para verificar los amplificadores, ya que estos tienen como función el aumentar la amplitud de una señal sin distorsionar la onda o distorsionarla en lo más mínimo posible. La onda rectangular es como la onda cuadrada, solo que los intervalos entre tiempos de subida y bajada no son de la misma longitud, caso contrario a la de la cuadrada, donde ahí sí son perfectamente iguales. Ahora tenemos a las ondas dientes de sierra. Este tipo de onda tiene un aumento lineal seguido de una caída abrupta, lo que le da esa forma de diente de sierra. Es común su uso en sistemas de radio, mientras que la onda triangular tiene un aumento y una disminución lineal, lo que asemeja a lo que es un triángulo equilátero. Las transiciones entre niveles de voltaje de estas ondas cambian a velocidad constante. Ahora tenemos lo que es un escalón, pulsos y un tren de impulsos. Un escalón y un pulso tienen comportamientos similares, mas no iguales. Un escalón indica un cambio repentino en el voltaje. Para ejemplificarlo, es como si se viera el voltaje si se encendiese un interruptor. Un pulso también indica un cambio repentino en el voltaje. Sin embargo, al ejemplificarlo, esto es como si se encendiera y se apagara un interruptor. Si se tiene un conjunto de pulsos que viajan juntos, se le denomina un tren de pulsos. Dentro de las características de la onda es las señales periódicas y las no periódicas. Las señales repetitivas se le conoce como señales periódicas, mientras que las señales que cambian constantemente se les denomina señales no periódicas. Por ejemplo, una onda sinusoidal se considera una señal periódica, ya que siempre está repitiendo la misma amplitud sin variar. Ahora tenemos las medidas de la forma de onda. Primero tenemos a la frecuencia. Si una señal se repite, automáticamente tiene una frecuencia. Esta se mide en hertz y equivale al número de veces que la señal se repite durante un segundo. Si una señal tiene frecuencia, a su vez también tiene periodo. Un periodo es la cantidad de tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que se está tomando una onda durante un segundo. Podemos observar que la onda se repite cada segundo y lo repite 3 veces por segundo. Esto quiere decir que la frecuencia de esa señal es 3 Hz, mientras que el periodo es de 1/3 de segundo. Ahora, el voltaje. El voltaje es el cambio potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Generalmente, uno de estos dos puntos es tierra o 0 volts, pero no siempre es así. Por lo tanto, se recomienda medir el voltaje desde el pico máximo hasta el pico mínimo, lo que se le denomina voltaje pico-pico. Ahora tenemos la amplitud. Esta se refiere a la cantidad de voltaje entre dos puntos de un circuito. Esta comúnmente expresa el voltaje máximo de una señal medido desde tierra o 0 volts. Por último tenemos a la fase. Para entender la fase tenemos que saber que esto está basado en un movimiento circular. Dado que un círculo tiene 360 grados, un ciclo de onda también tiene 360 grados. Utilizando los grados es posible referirse al ángulo de desfase de una onda sinusoidal cuando se quiere describir cuánto ha transcurrido desde ese periodo. Por último, los osciloscopios actuales tienen funciones que facilitan las medidas de forma de onda. Las medidas automatizadas son más precisas de lo que sería posible obtener mediante la observación directa de la onda.